dama, una mujer que sabe muchísimo. Vamos a conversar con ella de algunos temas hoy día y me parece que el más importante, que debemos de tratar hoy día, doctora Julieta Zañay, es las señales que indican que niños y adolescentes que estén siendo víctimas de abuso. ¿Cómo lo podemos reconocer? ¿Cuáles son las señales? Y este es un tema que parece mentira. La semana pasada cogieron a algunos miserables de esos que yo no sé qué hacen en este plano, deberían no estar, miserables, infelices, abusadores y gente que hace pornografía. Vamos a conversar con ella. Me parece que deben comenzar mis compañeras por ser mujeres, Carla, Luisa, Jaime Velázquez, Bolo, y al final se alcanzo yo. Por favor, adelante. Gracias. Siga, por favor. Gracias, Carlas. Doctora, qué gusto saludarla. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Son algunos temas. Yo quisiera comenzar por otro, y seguramente mis compañeros irán abordando algunas de las temáticas que están en boga. Cuando una persona tiene temas de adicción, ¿cuánto tiene que pasar o cuántos años de adicción y en qué edades promedios se puede ver afectado su corazón? Y le pregunto esto a propósito de este hecho lamentable que ocurriera el día de ayer con el fallecimiento del joven Fayduti. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque no era el caso de este joven, que es un joven, entiendo, era un joven deportista, un hombre de muchos valores y muy bien criado, pero me pregunto si lo que a él le ocurrió ayer, cuando después de jugar pádel se mete al jacuzzi y del jacuzzi pasa a esta novelería del chimbuzo o tanque con agua con hielo, finalmente le cobra la vida porque le da un infarto fulminante o una serie de infartos. Entonces mi pregunta va relacionada a que si en el caso de personas con adicción puede llegar a afectarse el corazón, y siendo este tema una novelería, ¿cuánto se podrían exponer a que les ocurra lo mismo que pasó con el señor Fayduti en caso de querer incursionar en esta práctica? Bien, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos Bien, días. no conozco bien el caso, pero en general, las drogas al inicio producen vasodilatación. Incluso esa es una de las razones por el cual aumenta la energía y tienen una hipersexualización, la mayoría con el experimento de las drogas. Pero con el paso del tiempo, las drogas dañan los vasos sanguíneos y producen vasoconstricción. Y es el motivo por el cual se pueden provocar microinfartos cerebrales y hace que la presión arterial aumente y que se bombee menos sangre al corazón. Esto no se ve a simple vista, ¿no?, en personas jóvenes ni nada, pero si hay un consumo crónico, es probable. Por eso que ustedes a veces vemos que personas jóvenes murieron de un infarto, pero nadie habla de lo que están consumiendo. A veces incluso medicamentos, la mezcla de medicamentos, están bajo tratamientos y consumen alcohol. Entonces hay muchos motivos por los cuales pueda una persona estar más vulnerable a tener un infarto a una edad muy temprana. Enhorabuena, ojo, y vuelvo a puntualizar como lo dije cuando le formulé la pregunta. No es el caso del señor Fayduti, que en paz descanse. Él, repetía yo, es un hombre deportista, un hombre de valores, un hombre sano, joven, de allí que sí nos ha golpeado muchísimo el saber que una persona como él, de principios, de valores, un hombre sano, deportista, haya lamentablemente fallecido el día de ayer. Sin embargo, sí creí pertinente poder comentar, aprovechando de su expertise en el tema de adicciones y de apoyo y ayuda a personas que tienen el problema del consumo de drogas, saber cuánto pueden estar afectando su corazón y estar expuestos a una situación parecida, que en un momento determinado, sin conocer que su corazón, que su salud ya está afectada, producto del consumo de drogas, puede derivar aquello en un infarto, en arritmias o en este tipo de problemas. Bien, solventada esa pregunta, voy a la siguiente, y esta tiene que ver con el tema del abuso de pedófilos a menores de edad. Sobre todo hoy en día, que la Policía Nacional, con el apoyo incluso de Policía Española
han logrado desarticular mafias de pedófilos y de pornografía infantil. ¿Cómo podemos los padres de familia darnos cuenta de que nuestros hijos, nietos o sobrinos están siendo víctimas ya de este tipo de depredadores? ¿O cuáles son las primeras señales y alarmas para poder actuar a tiempo? ¿De qué manera prevenirlo? Bien, la hipersexualización está ahí de manera muy general entre niños y adolescentes, tanto mujeres como varones. Efectivamente, esta sexualización exagerada es la que más likes le brinda a los adolescentes y sentido de pertenencia, pero a la vez también puede causar efectos nocivos para su autoestima y también efectos en su salud mental como la depresión, el aislamiento, ataques de pánico, ansiedad. Muchos de estos jóvenes han sido acosados por las redes, el ciberacoso, y no lo han dicho porque no tienen la suficiente confianza en sus padres, ¿no? Entonces esto va a provocar que los adolescentes puedan caer siendo víctimas de estas redes o tengan un sexo prematuro o ciertos complejos en cuanto a la esfera sexual. Nosotros los padres debemos conocer que ciertos cambios en las conductas de ellos, en sus hábitos de sueño, en sus hábitos de alimenticios, pueden estar llamándonos la atención. Los miedos, los temblores, las crisis de pánico ante diferentes situaciones pueden ser parte incluso del bullying escolar, del acoso sexual en la escuela o del ciberacoso. Necesitamos por eso, ya que no hay un protocolo a seguir tal vez de las instituciones, tal vez armar nosotros nuestro protocolo en casa con una salud sexual integral en un enfoque positivo, no liberal como se pretende ahora en este momento, liberar estos temas entre los niños cuando no hay necesidad. Y me dicen mucho, es que ellos tienen que respetar, el respeto se lo gana, los niños no tienen por qué respetar la orientación sexual de nadie. Estamos hablando de de la educación sexual hacia ellos mismos, hacia sus órganos reproductivos, que los padres le llamen con sus nombres a los órganos reproductivos, a saber que esas son sus partes íntimas, que nadie las debe tocar, que ninguna persona puede hacerlo sentir culpable o decirle que tiene que guardar un secreto, que los chicos tengan esa confianza de contar con sus padres y no ese miedo de decir, mi mamá se va a enojar, mi mamá me va a pegar. Entonces, porque estos chicos con miedo, tímidos, reservados, aislados, son los que más pueden ser parte de esta violencia sexual siendo víctimas y son los que mayores problemas a nivel de la salud mental pueden tener. Las autoridades deberían activar un protocolo que esté dirigido críticamente a abordar el problema guardando siempre el secreto, ¿no? Porque también se da de que si alguien lo dice, los otros niños van a hacer bullying o va a repercutir en cuanto a nivel social del niño. Entonces, creo que los servidores públicos estamos obligados a expandir o a dar una psicoeducación sobre qué hacer, una capacitación sobre qué hacer en el caso de que esto se presente en una institución y a nivel jurídico, cómo actuar ante esto. Pero ya que no lo hay, no lo van a hacer a lo mejor por temor los colegios, porque guardan siempre en el buen nombre. Esto ha venido pasando. Recuerdo que yo atendí uno de los casos de un colegio SEBI de niños de 4 o 6 años, viene pasando desde hace mucho tiempo y lamentablemente se guardó silencio. Fueron 24 casos de niños abusados. Solo uno está preso cuando había complicidad de más maestras. Estas redes están detrás de ellos y lo hacen muy bien. Aquí no es como en Estados Unidos el FBI, que apenas abre un joven el Deep Internet y se mete a esas páginas, el FBI te cae a tu casa. Hace un mes me mandaron un joven de 17 años que le cayó el FBI y lo deportaron inmediatamente acá al Ecuador y le obligaron a recibir terapia. Fue deportado por abrir en las páginas del Internet profundo. Los padres necesitamos poner una app de control parental, revisar el historial, porque este trastorno, estas parafilias o trastornos sexuales, como pedofilia, pederastia, comienzan desde la adolescencia y a veces con la simple adicción a la pornografía, y luego va progresivamente en ciertas personas, va progresando a tener imágenes visuales de incestuosidad, de zoofilia y luego de niños menores. Entonces el pedófilo se va formando
y tiene que ver mucho aquí sus rasgos de personalidad, sus rasgos obsesivos, sus rasgos psicopáticos, la forma de cómo él hace caer en el juego al chico. He tenido niños de 4 o 5 años que ni siquiera saben leer ni escribir, que en el Roblox, un juego tan inocente, le han escrito personas de esta comunidad, y que lo sepan, se llama MAP, Minor Attracted Person, personas atraídas a menores, se llaman ellos, porque ya no se quieren llamar pedófilos, y están presionando a la sociedad de psiquiatría para que nosotros los saquemos del libro de psiquiatría del DSM-5 y que ya no le llamemos trastornados, ¿no? Quieren llamarse comunidad de personas atraídas a menores, y ellos incluso se involucran dentro de la comunidad LGBTI para tratar de ser vistos de alguna manera, y que se normalice estas conductas. Y hay que diferenciar al pedófilo del pederasta. El pedófilo mantiene los pensamientos obsesivos, repetitivos sobre el acto, y el pederasta los cumple, es cuando ya se comete el abuso. Pero en mi práctica profesional, que he atendido a muchos de ellos, honestamente, el hilo no existe. Casi la mayoría incursionan de alguna manera, ya sea tocando a los niños, llevándolos a su juego, haciéndolos sentir culpables, haciéndolos guardar secretos, y siempre están, no como dicen la gente que solo están en las iglesias, son los sacerdotes, están siempre cerca de la familia, son tíos, son primos, están en las escuelas, están en los parques, están en las iglesias, están en todos lados. Ellos calculan la forma de cómo acechar a los jóvenes, y hoy en día una de las redes que más pedófilos está atrayendo es el Grindr, por ejemplo, o el Fortnite. Les ofrecen pavos a los chicos, que son puntos de jugar, a cambio de que les muestren su pack. ¿Qué es el pack? Los padres ni siquiera saben esta jerga. El pack es la foto de sus partes íntimas. Entonces, esto está pasando. Lamentablemente no hay una institución como el FBI que esté atrás del ciberacoso que están sufriendo los chicos en redes. Ya lo de las instituciones ya es algo que ya se visibiliza, pero antes de esto ya están pasando más situaciones al interior. Sí, sigue, Carla. Doctora, ¿cómo está? Carla Escobar le saluda. Yo sé que lo suyo siempre ha sido más la parte de adicciones y todo, pero sí quisiera su criterio en relación al comportamiento de ciertos padres. Muchos dirán, bueno, si no eres madre, ¿de qué vas a hablar? Y seguramente después de esto me van a botar de algún grupo de WhatsApp. Pero el otro día leía a una madre que decía, sí, pero es que no sabes, mi hija chupa más que yo y a esta no le coge el tequila. Sí, digo, estamos desubicados, están desubicadas, el medio las está desubicando. En el caso del colegio que está en mención, sé que específicamente todo esto que hemos escuchado, ¿por qué a los chicos no se planea llevarlos de pronto que conozcan, no sé, la Casa Blanca, que conozcan Galápagos, que vayan a la Carondelet? ¿Por qué estamos llevándolos a lugares en donde hay sexo, drogas y alcohol? O sea, ¿quién quiere vivir la experiencia? ¿El joven con la gran farra que incluye todo, o los padres que también en teoría van de tutores a hacer lo mismo en ocasiones? Entonces, ¿cómo hacemos para que los padres se den cuenta que ellos están cometiendo el error e induciendo a los chicos a que sigan el ejemplo de ellos? Bien, yo trabajo en un hospital general en donde hago psiquiatría general, y la verdad es que a veces me dan ganas de convertirme en vasectomía, en té de cobre, porque hay personas, hay una generación de padres que honestamente no deberían ser padres, con las formas y la ausencia de valores, de principios que ellos tienen, con la forma muy libertaria de estar criando a sus hijos, con el miedo de que el niño tenga complejos, o que están dándole demasiada exceso de libertad. Por ejemplo, normalizando a veces chicos de 16 años, todo el fin de semana me pasa lo mismo. Tengo un joven con depresión, con ansiedad, con ideas suicidas, y que le estoy dando tratamiento, y me pregunta el padre el fin de semana, y que ya cometió un intento de suicidio, me pregunta, doctora, ¿puede tomar alcohol, unos besitos de cerveza este fin de semana? Eso me preguntan los padres. Por favor, el cerebro termina de desarrollarse a los 25 años. Lo mismo la estructura de la personalidad, y los encargados del 50% de formar a ese ciudadano somos nosotros los padres. Dejemos de estar culpando a las instituciones solamente, o a los gobiernos de turno, porque somos nosotros los padres, pero como unos padres que no tienen educación, que no tienen, que vienen de una generación perdida, imagínense. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro del país y de estos ciudadanos? Entonces, padres que ya consumen drogas, padres que están metidos en grupos de swingers, de promiscuidad incluso, ya que es tan común para ellos, padres, mamás que entran y salen, los maridos desfilando desde las casas. Me dijo una chica delante de su mamá un día,
¿Con qué calidad moral tú me dices a mí que no te drogues si todos los fines de semana te ve una pareja diferente? Así se lo digo. ¿Con qué calidad moral me puedes tú hablar de eso? Los hijos callan por respeto, pero los hijos se dan cuenta, no son Necesidad ningunos o necesidad. Sí, doctora, también tengo una curiosidad desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico. ¿Puede un niño de 5 años violar a una niña de 5 años? ¿Eso se puede considerar una violación? Y voy sin dar nombres específicos, tengo la denuncia del caso del colegio de la niña de 5 años, la tengo en mi poder. No soy, por si acaso, abogada de ninguna de las dos partes, no las conozco. ¿Tiene usted el conocimiento? Me llegó el conocimiento porque en los grupos de abogados las cosas trascienden. Y ella dice, a mí me preocupa la parte psiquiátrica y psicológica de este niño al que se lo está acusando de violación a un niño de 5 años porque él ya quedó en los registros de la función judicial como un niño violador. Cuando en la misma denuncia la madre dice que la niña fue empujada y tuvo un golpe pélvico. O sea, hay unas cosas que son como incoherentes y a veces sí. Hay un amarillismo detrás de esto, pero también se está afectando psicológicamente. Yo no sé si de verdad la niña hay el examen médico a la niña de 5 años. A mí me da mucho temor incluso a veces hablar de menores porque es un tema muy delicado, pero también tenemos que como sociedad un poco analizar las cosas y revisarlas. Y yo no sé si de verdad puede existir la violación o curiosidad entre niños de 5 años. Pero doctora, también la parte psiquiátrica y psicológica de los dos niños en este caso, porque tanto la niña y el niño han quedado en los registros de la función judicial por sus iniciales y por nombres, en otro caso completo, como ya violador y violada. ¿Cuál va a ser la infancia de esos niños? La verdad es que a esa edad es justo cuando empieza la curiosidad y el experimento, los tocamientos. Quizás muchos no se acuerdan y esto se da según el contexto, puede ser entre primos, amigos, niños, niñas, niños con niños. Es la edad en que inicia esta situación de tocarse o el de experimentar con otros. Es una edad en la cual muchas madres, por ejemplo, se alarman y tienen que acudir al profesional porque, por ejemplo, los niños empiezan a tener un desarrollo hormonal, pero hay niños que están más hipersexualizados que otros debido a lo que han vivido en sus casas. Yo, una niña apenas de 5 años me dibujaba que había visto una lengua pasar en las partes íntimas y le llamaba la pepa a su órgano reproductor femenino. Entonces la niña estaba hipersexualizada, estaba viendo pornografía mientras su madre tenía relaciones con el marido de turno en la casa delante de la niña. Entonces, incluso el hombre le había hecho sexo oral. La niña, ¿qué iba a hacer? Iba a repetir esto al colegio y estaba tocando a los demás niños. Entonces, esto, yo vi en Estados Unidos que hay una ley en donde, por ejemplo, si un adolescente lleva un arma y mata a otros estudiantes y a un menor de edad, son los padres los que se van presos. Debería haber una ley contra los padres, porque son niños y es nuestra responsabilidad. Esto es lo que deben legislar nuestros ilustres asambleístas, leyes en donde se responsabilice completamente a los padres de las conductas de los hijos menores de edad. Muy bien. Y un llamado también a los abogados. Claro. O sea, nosotros no podemos que por ganarnos un salario o un honorario y salir en la prensa venir y marcar de por vida, porque yo siento que esto, yo no sé el caso, no lo he leído, el caso de lo que ocurrió en República Dominicana. He leído con detalle el caso de los niños de 5 años y me parece que la abogada está haciendo un show de algo que por Dios no debería quedar de salir de haber salido con tanto detalle a la luz pública, porque siento que esos dos niños les destruyeron la infancia y les están destruyendo la juventud. Qué duro, ¿no? Claro que sí, o sea, y más que nada ir a estudiar el contexto de la familia, ¿no? ¿Qué está pasando en la familia? ¿Por qué está hipersexualizado el niño? Pero doctora, está el acta en donde la señora dice que ella queda en paz o queda todo tranquilo si le dan una parte no económica. ¿Usted cree que una madre puede venir y decir que la virginidad de una niña se subsana con la parte económica? O sea, ¿qué está pasando? O sea, la desvalorización completa de la sociedad, todo puede la plata. Monetizando hasta un hecho como hasta una cosa como esa. Doctora, solamente un detalle muy puntual, si me permite. Es que sabes que esto es importante. Cuando hablábamos del tema de los pedófilos y estas cosas, necesariamente estas personas han sido abusadas sexualmente en su niñez y es por eso que replican estas conductas y es algo que se vuelve un círculo vicioso, ¿o no? No exactamente, pero sí, la gran mayoría ha tenido historias de abuso o de
o de haber sido hipersexualizados en la infancia. Aquí tiene que ver mucho que ver el maltrato que hayan tenido infantil también, ciertos rasgos, ¿no? Hay pedófilos, una vez en mis 20 años tuve un pedófilo que tendría miedo de ejercer sus pensamientos, y con la medicina nosotros podemos lograr la castración química, es decir, disminuir el líbido. Él me decía, ok, doctora, ya no tengo el líbido exaltada, pero están mis pensamientos aún dándome vueltas. Y este señor buscaba la ayuda en la iglesia y se refugiaba en la iglesia porque algo en él había que le hacía sentir culpa, ¿no?, de sus pensamientos. Hay mujeres pedófilas, tengo una paciente mujer que también tiene ideas, TOC, un trastorno obsesivo pedófilo, de realizarle sexo oral a los niños de meses. ¿No? Pero en realidad el pederasta, que es el que comete el acto, estas personas tienen rasgos psicopáticos de la personalidad, y hay rasgos que nos llaman la atención desde la infancia: la crueldad animal, el maltrato infantil que sufrieron o el abuso sexual, la piromanía. Son rasgos que deben llamarnos la atención, y porque esto se va formando desde la adolescencia. Entonces, cura no tiene en estas personas, no existe rehabilitación. Alguna vez alguien intentó realizar una lobotomía, extirpar la amígdala cerebral, que es donde está el miedo, la amenaza, la culpa, y no lo lograron con muchos de estos violadores, estos pedófilos. Por eso que la justicia creo que debe ser más dura con ellos, y los derechos humanos entender que hay personas con rasgos psicopáticos que no se van a rehabilitar, que es mejor tenerlos encerrados. Deberían haber cárceles psiquiátricas en donde a estas personas se les pueda hacer contención con medicamentos, porque son personas que normalizan esta situación, no tienen un rasgo de empatía, de culpa, ni moral, y peor, de juicio. Tengo que, Julieta, preguntarle los signos, los símbolos. ¿Cuáles son las señales? Porque de eso se trata el programa. ¿Qué deben hacer padres, abuelos, cómo se expresan las criaturas cuando comienzan a sufrir esta desgracia por estos miserables infelices? Pueden decirles enfermos, pero para mí son unos miserables infelices. ¿Y cómo podemos detectarlo, doctora Julieta Zañay? Bueno, pueden pasar dos situaciones: que el niño se vuelva extremadamente reservado, tímido, aislado, o que se hipersexualice también y que esté queriendo tener conductas sexuales con los amiguitos, con las amigas, y confusiones, ¿no? Entonces pueden pasar las dos conductas. Eh, Hay que a los padres educarlos para que los niños sientan confianza, ¿no? Y no sientan esa culpa. Pueden haber trastornos de ansiedad, quejas somáticas. ¿Qué quiere decir? El dolor emocional del niño puede convertirse en un dolor físico, es decir, que le duele la barriguita, que le duele el corazón, como un viejito que ya se expresa que le duele la espalda. Entonces puede que este dolor se somatice y que sea un síntoma de alarma, ¿no? Entonces, si no encontramos ya nada que le dé una explicación, puede ser que sea un sentimiento, una emoción mal manejada: el insomnio, los cambios de hábito para comer, el aislamiento de sus amiguitos, el estar muy metido en el cuarto, estar metido en las redes, ya sabemos que esa es otra adicción a las tecnologías, ¿no? Y buscar esa aceptación. Es muy difícil para los chicos en este momento encajar en un mundo en donde solamente pretendes ganarte los likes de las personas, pero no saben manejar la frustración. Ante el mínimo frustración o situación injusta que ellos perciben, pueden autolesionarse. Hay que revisar. Usan ahora mangas largas y se están haciendo cutting. El cutting es una señal de autodestrucción que ellos buscan hacerse cuando se cortan, para calmarse el dolor. Se cortan, claro. Cortan para calmarse. Qué cosa más terrible. Creo que ha detectado usted algunos puntos que son importantes para tomarlos en cuenta, doctora Julieta Zañay. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional, los municipios, los GATS, para poder controlar los colegios? Porque escucho que en muchos colegios pasan cosas en baños, que los mismos compañeros les hacen barbaridades a los otros, cuando no se puede poner, por ejemplo, cámaras en los baños. ¿Qué están haciendo las autoridades para buscar un camino, una regulación para que esto no pase? ¿Y qué se debe hacer? Es para controlar que perdónenme la doble, ¿quién controla a los que controlan? ¿Quién los controla? Mire, yo creo que políticas de prevención basadas en evidencias no existen. Aquí viene cualquiera y se para a dar una charla y cree que eso es todo. Uno, por un lado. Por otro, los profesores están atados de manos. Muchos profesores han sido amenazados con el DS,
con denuncias cuando ellos le llaman la atención a un joven, por ejemplo, ahorita sobre la cuestión de la diversidad de género y todo eso. Los profesores a veces, una profesora le trató de llamar la atención a un joven, de decirle que quizás estás confundido, anda al psicólogo, y por eso la denunciaron y a la señora, a la rectora la suspendieron. Entonces, hay profesores que los psicólogos los tienen haciendo papeles y no los tienen evaluando. Necesitamos hacer psicometrías, necesitamos medir personalidad, necesitamos medir factores de riesgo y enseñarle a los padres que ellos pueden dar factores de protección mediante la crianza asertiva. Necesitamos hacer políticas de prevención basadas en evidencia, no de cualquier circo. Esto es algo serio. Se necesita que los científicos, que los psicólogos les den carta abierta para actuar y no los tengan limitados en los colegios, porque esto es lo que se está dando, no les permiten ni siquiera intervenir. Entonces, darle esta apertura, ya que los profesores son nuestra ayuda a los padres, ¿no? Pasan con ellos todo el día. Muchas veces, muchos profesores se han convertido en estos tutores protectores de los hijos, fíjense, cuando los hijos tienen un ambiente caótico en casa. Entonces, creo que debemos darle un poquito más de apertura al sistema educativo, pero hacer políticas de prevención tanto en sexualidad, en violencia, como en acciones, políticas basadas en evidencia científica, que se puedan medir. Mi última pregunta, y para finalizar, doctora Julieta Zañay. Los colegios, sobre todo las escuelas, la parte también de preescolar, contratan profesores o inspectores, pero uno no sabe quiénes son. Hemos visto casos en que profesores, inspectores cometen estas barbaridades, estos actos aborrecibles. ¿Cómo se debe tratar esto? ¿Cómo deben hacer los colegios privados y públicos para que detectar? Porque, por decirle, conozco en los Estados Unidos, sé, hace mucho tiempo, que tienen listas. Entonces usted accede, fulano de tal, y tiene, pero aquí no la hay porque dicen que eso es discrimen, que una persona se puede curar. Usted y yo sabemos bien que una persona que es así no se va a curar normalmente o tiene que estar lejos de niños, un enfermo, un aberrado de este tipo. Pero ¿qué deben hacer los colegios para no permitir que esta gente, o que no lo sé, puedan hacer para no tener a esta gente con los niños o con los jóvenes? Mire, yo que trabajo 20 años en una institución, cada año nos realizan una psicometría. Hay test psicométricos que miden nuestros rasgos de personalidad. Todos los años nos miden nuestro perfil psicológico, nuestra salud mental, porque tenemos que obligarnos a estar bien para poder brindarle salud mental a nuestros pacientes. Entonces, los profesores, cualquier persona que trabaje con niños debe someterse a pruebas psicométricas. Hay pruebas psicométricas que, si bien no son 100% confiables, porque está la evaluación clínica, por ejemplo, a los médicos posgradistas les obligan a realizarse un test y una evaluación, vienen conmigo para evaluar que no tengan una enfermedad mental. Entonces, mucho más con personas que lidian con niños, debería ser una obligación de las instituciones realizar pruebas psicométricas. Debería ser. Doctora, si no hay ninguna otra pregunta de mis compañeros, agradecerle su amabilidad y gentileza. Queda muy claro, es un tema del que vamos a seguir hablando, no solo por lo que pasó hace 3 semanas, estamos hablando de cosas dentro del colegio, no en viajes solamente, o lo que pasó, dentro de los colegios. Y usted está diciendo, muchas veces se preocupan es por pagar, o porque los padres, como decía Luis el juez, paguen uniformes caros y no hacer estos test psicométricos a los profesores, a los profesores, a los inspectores, a los que trabajan allí. Entonces, esto es algo que no podemos bajar la guardia, y si el gobierno no lo hace, nosotros tenemos que salir al frente a decirlo hasta que se dé. Muchísimas gracias por su amabilidad, doctora Julieta Zañay. Tenga buen día. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema más duro, más real? Yo lo veo incluso hasta que lo dejan metido dentro de un armario, me explico, porque claro que le cuesta un test psicométrico, como dice la doctora, pero